Hoy toca meterse en el barro. Antes de nada, estás escuchando De Copiloto con Carlos González, mi podcast, que bueno, a lo mejor lo estás viendo, depende de si estás en YouTube o si estás en Spotify, que de momento es donde lo publico. Me voy a meter en el barro, pero bien metido. O sea, ahora mismo me cojo mis botas de goma, de esas de lluvia, las catiuscas, y me pongo manos a la obra porque me voy a meter en el barro, pero bien. Odio los coches eléctricos, ¿no? Y lo pongo entre comillas, evidentemente, porque no es una frase mía. Vamos a abordar un tema que yo creo que es muy interesante y del que yo creo que no se habla tanto como debería, ¿no? Me encuentro con muchísima gente que tiene un odio a priori irracional o no justificado, o como quieras llamar, ¿no?, hacia el coche eléctrico, como algo automático, como si fuera un reflejo natural. Lo odio. ¿Por qué? No lo sé, no lo tengo del todo claro. Bueno, pues en realidad sí que hay motivos, claro que hay motivos. O sea, yo creo que detrás de cualquier odio, menos... Vale, me entendéis, pero que suele haber algún motivo, ¿no? Algo ha desencadenado que le tengas ese rechazo, esa tirria, ese tal. Ayer justo, cuando estoy grabando esto, pues el día anterior me he quedado tirado con un coche eléctrico como en realidad no me ha ocurrido prácticamente nunca. Pero bueno, es que gracias a Dios tampoco me ha ocurrido prácticamente nunca quedarme tirado con ningún coche, las cosas como son. Y averías, pues la verdad es que afortunadamente he tenido muy pocas a lo largo de los muchos años que llevo conduciendo y encima probando coches, etcétera. Que además creo que sabéis bien que a mí me gusta mucho hacer muchos kilómetros y si no me gustase da igual porque lo hago igualmente, o sea que, en fin, al final el efecto es exactamente el mismo. Bueno, pues ayer me quedé tirado con un coche eléctrico por una avería del sistema de carga, del puerto de carga en concreto, una avería que no sabemos ni siquiera qué fue lo que pasó en concreto. Ya lo mirarán en el taller, obviamente, no es mi coche, así que yo pues probablemente no me enteraré en ningún momento de qué fue lo que ocurrió, pero yo sospecho, que no lo sé, que como supongo que ya sabréis, en el puerto de carga, en la toma de carga, en el enchufe del propio coche, hay, además de los pines de conexión y la forma que tiene el propio conector, pues hay como una especie de ganchito que se encarga de, cuando enchufas el coche, pues bloquear el cable, bloquear el conector del cargador para que no se pueda quitar, pero también por seguridad. Imagínate con toda la corriente que está pasando por allí, que eso se soltase mientras está habiendo, digamos, intercambio de energía y cayera agua o cualquier cosa. Bueno, en fin, que al final es una cosa de seguridad en todos los sentidos, ¿no? Y yo sospecho que lo que ocurrió es que ese ganchito se debió de estropear lo que es el mecanismo que lo mueve, que al final es un mecanismo mecánico. Entonces, como no era capaz de enganchar el cable, pues directamente no se desencadenaba todo lo demás, que es pues la conversación, digamos, entre el cargador y el vehículo, la batería, etcétera, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, pues en definitiva, no podía cargar, se quedó el coche, pues obviamente, sin batería, y ya está. Y bueno, pues tuvo que recogerlo a la grúa, como es evidente, se llevó al taller y yo me volví a por mi coche y a seguir con mi vida normal y con mi trabajo. Perfecto. Bien, pues tuve la oportunidad en esa ocasión de hablar, como no, con el hombre de la grúa, gruista, supongo que se llamarán, ¿no? Pero no estoy seguro si un gruista es también el que lleva grúas de coches o solo el que lleva grúas de obra. No lo sé. Pero bueno, con el hombre, el operario, digamos, ¿no?, de la grúa. Un hombre que, por cierto, se llama Sócrates, me encantó su nombre porque me recordó, pues evidentemente, a cuando estudiaba filosofía. Aunque él me hizo referencia a que también existe un futbolista, creo que se llama Sócrates, yo qué sé. Bueno, un nombre muy chulo, la verdad, muy curioso, muy singular. Un hombre venezolano, por cierto, con una historia, me encantó hablar con él porque la verdad que tenía una conversación súper interesante. Habría molado mucho hacer con él en ese momento un De Copiloto con Carlos González, un podcast, porque joder, tenía cosas muy interesantes que contar, la verdad. Lo que pasa es que me dio vergüenza proponerle al hombre, oye, grabamos un podcast, pero tenía cosas muy interesantes que contar y los gruistas saben muy bien los coches que más se averían, etcétera, porque se dedican a ello, son quienes recogen esos coches. Y bueno, pues estuvimos hablando un poco del coche eléctrico, tal, ¿no? Él también me hizo preguntas así un poco más digamos, como cercanas, como más privadas, ¿no?, digamos. Y me preguntaba, oye, vale, tú te dedicas a esto, fenomenal, pero ¿qué piensas del coche eléctrico, no? Y yo le comentaba lo que yo pienso y demás. Y la verdad es que
acabamos hablando de, efectivamente, el rechazo así bastante amplio que hay hacia el coche eléctrico, ¿no? Tanta gente que está francamente cabreada con el mundo del coche eléctrico, pero ¿por qué? Y llegamos precisamente a uno de los puntos clave. Hay un montón de gente, muchísima más gente en España de la que probablemente piensan algunos, que son gente humilde en todos los sentidos, gente que vive de alquiler y le cuesta llegar a final de mes porque tiene un trabajo normal y las cosas cada vez están más caras y tal, y no sé qué, y que pues evidentemente llega a final de mes como buenamente puede, ¿no? Pues lo que siempre se ha dicho, la clase obrera o la clase trabajadora, o como narices lo quieras llamar, pero no sé, yo tengo la sensación de que cada vez más gente caemos dentro de ese grupo. Bueno, cuestiones que podríamos hablar un día con más profundidad, pero no es allá donde quiero llegar. A donde quiero llegar es a que me hablaba de que, claro, hay gente, ¿no?, que tiene su coche de la prehistoria casi, que tiene una fiabilidad tremenda, que lo usan lo justo y necesario, pero que les hacen la función que les tiene que hacer, que a día de hoy lo intentas vender y no te dan ni las gracias por él, bueno, etcétera, ¿no? Y que, claro, evidentemente es un coche que, aunque sea antiguo, aunque esté limitado, aunque tal, pero que es un coche con el que pueden exactamente igual ir a por el pan que irse a hacer el viaje que hice yo, ¿no? A Cabo Norte, a Noruega. Y de hecho, buen ejemplo de esto es Fabio, el que se ha ido con su Fiat Marea a recorrerse ya, yo no sé cuántos países lleva ya, y ahí está, la tartana de coche, que si se le va el aire acondicionado, que si no sé qué, pero ahí está el tío haciéndose kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Un coche que se compró de segunda mano por 900 euros y que, bueno, que le haya hecho una serie de reparaciones, ponte que se haya gastado otros 900 euros en las reparaciones que haya hecho, ¿no? 1.800 euros, vale. Por 1.800 euros, evidentemente, no te compras nada nuevo, pero vamos, ni eléctrico, ni gasolina, ni nada. Bueno, y el caso es que hay mucha gente que se está viendo en la tesitura de que tiene una herramienta en casa, un coche, que le hace una función, que le desempeña una necesidad, ¿no?, que le cubre una necesidad, y se encuentran con que tienen que dar el paso al eléctrico de una manera más o menos forzosa, porque se quedan sin etiqueta, porque empiezan a tener restricciones, porque esto, porque lo otro, no sé qué. Y entonces al final se plantea un dilema económico, como es lógico. Coches nuevos caros, no tienen posibilidad de hacer ese cambio, etc. Y entonces se genera la frustración, el cabreo, el choque contra el coche eléctrico, que al final es el sujeto de toda esa polémica o toda esa incomodidad. Perfecto. Yo esto es una conversación que he tenido también con mi padre, que mi padre siempre ha sido, bueno, más o menos petrolhead, rechazaba en cierta medida el coche eléctrico, no le encontraba el atractivo, tal, y en realidad una muy buena parte de ese rechazo que mi padre tenía hacia el coche eléctrico, como le pasa a mucha gente, era precisamente por la gestión política o administrativa, o como lo quieras llamar, que se está haciendo en torno al coche eléctrico, ¿no? Ese cabreo también de decir, se están destruyendo puestos de trabajo, no se está incentivando que en España la industria del automóvil también crezca, tal, bueno, pues un montón de cosas que al final dices, pues odio el coche eléctrico. ¿Y por qué? Pues no lo sé, pues es por todo eso. Y es verdad que es que encima, claro, cuando una persona en una situación así se ha querido enfrentar a comprarse un coche eléctrico porque dices, bueno, mira, no me queda otro camino, vamos, a por ello. ¿Qué ayudas tengo? ¿Qué posibilidades tengo? Plan Moves 3, fenomenal, y lees en un lado, en el otro, tal, no sé qué, y te encuentras con que están tardando 3, 8, 24 meses en dar las ayudas, fenomenal. Y entonces, ¿qué hago yo mientras tanto? Pues o lo pago el coche con un dinero que no tengo, o lo financio con un tipo de interés X, y entonces evidentemente me sigue saliendo más caro. Es decir, al final, las cosas parece que se han gestionado de tal manera que los más pudientes han sido quienes más fácil lo han tenido para pasarse al coche eléctrico, cuando probablemente los más pudientes eran los que menos necesidad tenían, porque a priori, por sus medios económicos, tiene sentido que tuvieran coches más modernos, menos contaminantes, tal, ¿no? Todo este tipo de situación. Yo hablaba con Sócrates,
le comentaba, yo comprendo totalmente, pero totalmente comprendo ese cabreo, porque pongamos que aislamos todo, ¿no? Vamos a sacar todo eso que conocemos, toda esa polémica, vamos a olvidarnos de ello. Tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿te gustaría tener ciudades más limpias para tus hijos, que respiren un aire más saludable? Hombre, claro que sí. ¿Quién no quiere eso para sus hijos, ¿no? Y para uno mismo. Todo el mundo quiere eso, por supuesto que sí. Oye, ¿te gustaría que nuestra economía, nuestra industria, nuestro día a día deje de depender tanto de países dedicados al petróleo en los que, en fin, los derechos humanos son cuestionables, etcétera? Y bueno, que a fin de cuentas tienen un poder sobre nuestra energía, sobre nuestra economía, sobre nosotros. Tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía, limpia, económica, etcétera. Hombre, claro, ¿quién no va a querer algo así? Por supuesto que sí. Ahora, es verdad que hay un montón de factores alrededor de las energías renovables y alrededor del coche eléctrico que efectivamente para alguien que no esté tan metido en el tema, no haya profundizado tanto porque la gente tiene su día a día y no se ocupa de decir, vale, vamos a investigar el coche eléctrico de manera decidida, ¿no? Bueno, pues es normal que cause crispación, que cause rechazo, etc. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues podríamos responsabilizar a los que se cabrean con el coche eléctrico por no informarse, ¿no? Para mi gusto no es el foco, la verdad. Creo que a quien hay que responsabilizar es a quien se encarga de administrar, de gestionar, de impulsar, de movilizar esa transición hacia el coche eléctrico y hacia las energías renovables. Hay tantas cosas que se podrían estar gestionando muchísimo mejor que, pues bueno, ese odio al coche eléctrico creo que es la demostración patente de que las cosas no se están haciendo todo lo bien. Tengo la mano aquí, que siempre os lo digo, que parece que no, pero sí que la tengo delante. Lo que pasa es que la pongo abajo para no molestar, está un poquito más abajo. Bueno, pues es la demostración patente de que no se están haciendo las cosas tan bien como se podrían hacer. Entonces, creo que los que estamos, entre comillas, es que suena muy raro, pero los que estamos entre comillas al frente de todo este movimiento comunicativo sobre el coche eléctrico y la transición hacia la movilidad sostenible, energías renovables, tal, pues creo que, por supuesto, que claro que sí, que tenemos que hacer un ejercicio de empatía, ¿no? Y aquí quiero conectar con algo que me encuentro muy a menudo, y es que el otro día, por ejemplo, puse un tuit tremendamente sencillo y tremendamente chorra, podríamos decir incluso. Puse algo así como los coches térmicos son tecnología obsoleta. Me da igual, llámalo motores de combustión, coches térmicos, como quieras, se entiende perfectamente, pero comenté, creo que es tecnología obsoleta. El coche eléctrico es el presente de muchos y el futuro para todos. Ya está, un comentario de una opinión, ¿no? Aunque en realidad podríamos entrar a valorar con datos objetivos sobre si el vehículo térmico, el motor térmico, motor de combustión, es o no es tecnología obsoleta o limitada en cuanto a evoluciones posibles en el futuro. Pero bueno, era simplemente una opinión muy sencilla, ¿no? Y hago un breve paréntesis. Fíjate si es tecnología obsoleta o limitada a potenciales evoluciones en el futuro, que al final lo que se está haciendo es, para evolucionar los motores térmicos, electrificarlos. Entonces, en fin, yo creo que es bastante evidente eso, ¿no? Bien, a partir de ahí, cada vez que pongo un tuit así de sencillo y de chorra, viene mucha gente, pero mucha gente a insultarme, pero de una manera que es realmente preocupante, ¿eh? Y hay gente que no tiene remedio, hay gente que son haters, gente que, bueno, pues desgraciadamente lleva algo muy feo, muy oscuro por dentro y ya está, y comentan cosas feas sobre lo que sea. Y hay otra gente con la que sí que puedes dialogar y charlar, y al final te acaban exponiendo situaciones un poco parecidas a la que te comentaba anteriormente, ¿no? Es verdad que parece que los comunicadores alrededor del coche eléctrico proyectamos una imagen que realmente no es la que muchos de nosotros queremos proyectar.
Yo pondré de ejemplo a quien mejor conozco en mi entorno, que es a Lars Hoffman, y yo le he escuchado muchas veces recomendar a alguien no comprarse un coche eléctrico. O más que recomendar no comprárselo, aceptarle perfectamente. Claro, es que el coche eléctrico no es para ti a día de hoy, ya lo será. Y creo que eso es lo que se tiene que dar cuenta mucha gente. Al final, yo tengo un canal de comunicación, ¿no?, en diferentes plataformas. Tescoches, mi canal de YouTube, que está también en TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, en fin, en todas las plataformas. Fenomenal. Entonces, al final, cuando yo establezco un canal de comunicación, pues decido centrar el tiro, centrar la temática en el vehículo eléctrico por convicciones personales, en fin, por muchos motivos, ¿no? Cuando yo lanzo mis mensajes, lanzo mi información, mis opiniones, etc., ahí fuera están otros canales que cubren todo tipo de movilidad. Tienes un Cochesnet, tienes un Diario Motor, tienes un Motor.es, tienes, yo qué sé, un montón de ellos que hablan de todo tipo de coches. Quien quiera un coche térmico, que se informe a través de ellos, que se dedican a todo aquello. Yo no es que quiera venderte un coche eléctrico, es que yo informo sobre coches eléctricos porque así lo he decidido. Pero no estoy obligando a nadie a comprarse un coche eléctrico, no siento ni trato de proyectar ningún tipo de superioridad moral, como en algún momento me han dicho, ni nada por el estilo. De hecho, te voy a confesar algo, y es que en el ambiente más privado posible, a mí me escriben a diario muchas personas pidiéndome consejo, recomendación sobre coches y demás. Y en muchas ocasiones ha habido a gente que le he recomendado, oye, cómprate un coche gasolina. De hecho, lo que menos recomendaré es un híbrido enchufable, por ejemplo, porque creo que tiene una complejidad técnica muy problemática, tiene potencial para desarrollar muchos más problemas, averías, etc. No le encuentro la utilidad real, son caros, etc. Pero yo también soy el primero que soy consciente de las limitaciones técnicas de los coches eléctricos a día de hoy, especialmente en las gamas bajas, donde yo me he comprado un coche, un Fiat Grande Panda, para irme incluso a Alemania con él, rodándolo por carretera, evidentemente. Soy perfectamente consciente de ello. De hecho, informo muchísimo sobre ello. Es decir, estoy muy centrado en los coches eléctricos más baratos y más pequeños, en ponerlos al límite, ver cuáles son sus posibilidades reales y enseñarlas de la manera más transparente y objetiva posible, ni más ni menos. Yo no te estoy diciendo, cómprate este coche. No, te estoy informando, te lo estoy enseñando y ya está. Entonces, no sé ni de dónde venía ni a dónde voy con esto que estaba comentando. Pero bueno, quiero decir que al final yo soy perfectamente consciente y sencillamente estoy centrado en informar sobre esto. También hay gente del lado contrario, por así decirlo, entre comillas, que ha habido gente, poca gente, pero ha habido gente que me ha dicho, oye, no enseñes esto porque desincentivas el paso a la movilidad eléctrica. Bueno, yo creo que no. Yo creo que sencillamente enseño o trato de enseñar la realidad con sus pros, con sus contras, pues bueno, con toda la información para que cada uno tome sus propias decisiones, ¿no? De la manera más informada posible. Y ya está, ni más ni menos. Pero ahí está mi Fiat Grande Panda, yo sé sus limitaciones y aún así me lo he comprado con plena conciencia y determinación, ¿no? En fin, yo creo que al final cuando hay tanta presión, pues la gente se polariza mucho y yo no creo que haya dos bandos no, los del coche eléctrico y los del coche gasolina. No, sencillamente, pues bueno, hay un poco para todos. Y hombre, yo sí que estoy convencido, como decía al principio, de que sí me encantaría dejarle a mis hijos un mundo mejor en todos los sentidos. Y hombre, pues el sentido ecológico es uno de ellos. Y no creo yo que sea yo personalmente el mayor ecologista del mundo, ni muchísimo menos. Pero hay cosas que para mí entran dentro del sentido común. Hay un ejemplo que es muy vago, es muy torpe, ¿no? Es muy sencillote, pero oye, tú métete en un garaje subterráneo con 5 coches gasolina con el motor encendido y 5 coches eléctricos con el contacto puesto.
chico, yo prefiero estar en el que estén los coches eléctricos, ¿no? Pues al final no es tan gráfico, pero en una ciudad exactamente lo mismo, la verdad. También el silencio, etcétera. En fin, hay muchos factores en los que yo creo que cualquier persona estaríamos de acuerdo, ¿no? Y para mí entran dentro del sentido común. Ahora, fuera de eso, yo confío totalmente en la electrificación plena y absoluta del tráfico rodado, pero por supuesto es un proceso que se puede optimizar en tiempo y en forma. Entonces, al final, pues honestamente, hay a una buena parte, una muy buena parte de la población que odia de esta manera que te digo el coche eléctrico, y lo entiendo, empatizo con ellos y de hecho en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, estoy muy de acuerdo. Por eso no tengo ningún tipo de problema en criticar el plan Moves 3 cuando lo he tenido que hacer, y el nuevo plan Auto 2030, pues si sigue el mismo camino, pues se criticará exactamente de la misma manera, sin ningún tipo de problema. Al final queremos que se haga, pero queremos que se haga bien, lo mejor que sea posible, ¿no? Bueno, pues me encantaría saber, la verdad, tu opinión sobre todo esto, que me la dejes en comentarios, tanto si eres una persona que ya tienes un coche eléctrico, como si eres una persona que no lo tiene. Me encantaría saber tu opinión al respecto y que me la dejes ahí en comentarios, porque como siempre leo todos los comentarios, respondo a los que puedo, etcétera, pero siempre leo el 100% de los comentarios que me ponéis, y en este tema en concreto pues me parece muy interesante que me digáis cuál es vuestra opinión. Si te ha gustado este vídeo, este podcast, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.